12 cosas que desearía haber comprado antes, que cambiaron mi estilo y que facilitaron mi vida. Ahora te cuento cuáles son. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. No sé si les ha pasado que de repente compran algo y se cuestionan por qué no lo había comprado antes. ¿Qué hice que no lo compré o por qué cambié de decisión si esto me cambió el estilo, me facilitó las cosas? Hoy les tengo 12 cosas que han solucionado muchas cosas en mi vida, que me han preguntado también de dónde son, que creo que han solucionado también problemas de estilo, porque hay uno que sí de repente dije, bueno, ¿por qué no lo había hecho antes? Y bueno, se los voy a compartir. Como saben, estoy compartiéndoles algunos de mis secretos de estilo, algunas experiencias de vida a mis 40 años de mujeres reales para mujeres reales, porque aquí somos puras mujeres reales. Y creo que de alguna manera las va a ayudar o las va a hacer pensar en su propio estilo y guardarropa. Así que, pues vamos a comenzar. Ustedes saben que yo siempre les hago recomendaciones reales y que soy gran amante de los bolsos. Ustedes saben desde hace mucho tiempo que me encantan los bolsos, compro de todas las gamas. Y bueno, habrá notado en mi canal que hablo mucho sobre Coach, de esta gama de mid-range, gama media, donde ahorita se está retomando la popularidad de muchas marcas que marcan este lujo, pero a precios bastante buenos. O sea, que todavía podemos pagar y que no se han despegado tanto como las grandes casas. Bueno, he hablado mucho de Coach y les voy a enseñar dos bolsos que nunca pensé comprar y que han solucionado pues varios aspectos. En el primer lugar tengo este bolso Coach, que ya se los había enseñado, que por ahí tengo un video donde hablo mucho de este bolso. Es el bolso que es mochila, ¿no? De la colección Tabby. Y bueno, es una mochila en color crema, que creo que le llaman chalk, creo, me parece. Y si no, alguna chica que sepa, si me ayuda. Lo que me encanta, o más bien lo que me detenía a comprar este tipo de bolsos, es que a mí no me gustan las mochilas. No sé, siento que traigo la mochila de mi hija y me detenía. Alguna vez vi esta mochila de Chanel y puede ser que la mercadotecnia me atrapó, puede ser que el lujo me atrapó, la idea pues de lo aspiracional que todas tenemos en algún momento, y dije, bueno, no se ve tan mal, pero definitivamente no iba a invertir esa cantidad de dinero en un bolso Chanel que no estaba segura si iba a utilizar, o que finalmente, siempre digo, las mochilas no son mi preferido. Cuando vi este bolso, que era mochila, pero que tenía la cadena, definitivamente cambió mi forma de pensar, porque es un bolso que tiene cadena y esto lo hace mucho más chic, le quita pues no sé, este lado de niña, de mochilita, que claro, aunque la puedes llevar como mochila, que no la llevo yo nunca así, le da el aspecto glamoroso. La calidad de Coach, pues saben que yo ya he hablado, de hecho tengo un video de cómo renació la marca y lo similar que es a cuando las mujeres queremos renacer y retomar nuestra vida y mejorar. Bueno, se los dejo al final para que lo vean, porque esta historia es verdaderamente interesante y lo podemos relacionar hasta nuestras vidas. Se los pongo hasta el final para que no se vayan, porque sí es un video un poquito más larguito. Creo que me ha solucionado muchos problemas porque es un bolso que es muy duradero, la piel es estupenda, los terminados son de alta gama, el precio es genial, le va todo y le da este look casual, elevado, chic, porque lo puedes usar crossbody, que es como yo lo utilizo, y le da un look totalmente diferente a todos los bolsos que yo tengo, porque finalmente pues una se compra cosas similares. A mí me gusta que se vean elegantes, me gusta que tengan los colores básicos, pero este bolso verdaderamente no me da miedo sacarlo. Sé que llevo algo lujoso porque tiene terminados lujosos y me fascina, y le va absolutamente a todo, porque la cadena, aunque ustedes no lo crean, eleva el estilo del bolso, lo hace ver mucho más chic. Lo uso crossbody o de lado y me siento perfectamente bien vestida, se los recomiendo. Otro bolso, chicas, que también es de Coach, y esto es pura casualidad porque la encontré en oferta y creo que dije, bueno, esta es mi oportunidad. Son productos que valen la pena. Bueno,
Nunca me he decidido yo a comprar bolsos pequeños porque al menos tiene que caber mi celular y cargo de repente muchas cosas innecesarias. Bueno, compré el pequeño Tabi 20, que sí, es un bolso muy pequeño, pero nunca había comprado un bolso tan pequeño. Mis bolsos son de medianos a grandes, entonces jamás me hubiera yo imaginado que un bolso tan pequeño iba a funcionar en mi colección de bolsos. El color es espectacular. Tiene como este color caramelo, maple, que creo que se llama maple, con herrajes dorados. Y bueno, el bolso le cabe mis esenciales. Un labial, mi teléfono, ¿qué más llevo normalmente? Las llaves del carro, algún protector solar y un espejo y ya, y listo. Pero me di cuenta que los bolsos pequeños me sirven mucho para salir por la noche. Yo de repente salgo a cenar o algo pues rápido y yo finalmente cargaba con un bolso grande, ¿no? O sea, de hecho, mi flap de Chanel es mediano, no es ni siquiera el chico, es el mediano y se me hace pequeño. Pero bueno, después de esto, porque aparte es bastante ancho, me di cuenta que me sirven mucho para esas pequeñas salidas, inclusive para ir al gimnasio, cuando no llevas absolutamente nada que vas a llevar al gimnasio, a menos de que te vayas a cambiar. Y me he sentido muy cómoda con este bolso que es pequeño. Ahora, es pequeño, pero tiene capacidad. No estoy hablando de los microbolsos. Los microbolsos verdaderamente se me hacen como un charm para mis bolsos, o sea, los cuelgo. Bueno, chicas, ustedes sabrán que antes, no sé, pero los primers no eran tan famosos como lo son ahora y eran como un poco, no se sabía ni por qué se utilizaban. Yo empecé a usar primers cuando empecé a probar los de She Glam, que me encantaron. O sea, me di cuenta que era un paso que tenía que dar. No sé si recuerdan que ya les enseñé este primer. Bueno, en alguna ocasión también les enseñé el Hydro Slime, que me encanta y que me deja un cutis, esto ya es después del maquillaje, un cutis impecable. No te hace visible los poros. Yo no soy una persona con muchos poros, pero de repente aquí sí tengo y me doy cuenta que no se notan. Te deja un rostro totalmente, pues, suave, parejo y lo más importante, que es lo que yo busco, pues me deja el maquillaje bien fijo desde muy temprano. Como ustedes ven en las imágenes, yo me lo llevo al gimnasio porque ahí me doy la primer capa de maquillaje y sí estoy esperando que me dure el maquillaje al menos hasta en la tarde. Se me hace un primer súper divertido porque ahorita hace mucho calor. En vez de estar pasando calores, esta es una textura fría, se siente, pues, de hecho la textura es viscosa. Si se fijan, es como algo así como gelatinosa, pero te deja como muy fresco, no exagerado, el cutis. Se seca rápidamente, no te lo deja pegosteoso y es muy buena alternativa si ustedes están buscando un producto que les dé larga durabilidad al maquillaje, que sea divertido, que sea fresco ahorita que estamos pasando calores, que es una buena alternativa. Este es un primer con una, digamos, con una fórmula normal, la que conocemos tradicionalmente, y este es un primer como divertido, que te refresca y te da ese paso extra, pues fresco, ¿no? Y aparte el precio es muy conveniente, excelentes precios manejan y ya saben que no son testados en animales, que siempre están buscando las mejores opciones y productos y contenido para la piel. Se los recomiendo y esto es algo que yo debí de utilizar desde hace 1000 años porque yo necesito que mi maquillaje dure. Desde que trabajo desde muy joven, siempre he pensado en la durabilidad y no estar cargando tantas cosas. Entonces un primer hace que si vas a trabajar estés impecable en el trabajo y no te vayas comiendo el maquillaje como lo suelo hacer yo sin primer. Así que este Hydro Slime Primer, porque parece un slime divertido pero nada exagerado, me da como la frescura y me deja un cutis que ustedes van a decir, pues sí, te va a durar el maquillaje todo el día. Lo que dicen flawless, ya saben, sin manchas, muy parejo, te deja un lindo cutis. Hablemos de la categoría de pijamas. Siempre he sido un fracaso en las pijamas. Si bien tengo mis 2-3 pijamas de Target que siempre compro, creo que hasta se las hemos visto a muchas personas, ya saben, la típica de algodón. Encontré un nuevo amor y yo no sé por qué no había ido yo al departamento
Por ejemplo, me fui en este caso a Liverpool, que también lo tienen, no sé si lo tengan en el Palacio de Hierro, pero bueno, una de mis mejores inversiones de moda han sido en Etam. No sé si conocen la marca Etam. Bueno, Etam es una marca, me parece que es francesa, sí, por el nombre tiene que ser francesa, que produce pijamas, de repente trajes de baño, ya saben, ropa para la noche, ropa lencería y muchos productos más. Entonces, me fui yo decidida a mejorar mi estilo de pijamas porque estaba fatal. Y encontré que esto lo fabrican por lo general en la época de otoño-invierno, que no sé por qué, si hace frío, pero vamos pensando que en Europa tienen calefacción. Acá no, acá tenemos ventiladores, tenemos enfriadores, tenemos aire acondicionados, pero no tanto calefacción, porque hace mucho calor. Encontré esta serie de pijamas que son sets de 3 piezas, donde está la bata, que tengo 2, tienes la blusita, que es una verdadera recomendación real, y luego tienes el pantalón. Es un set de 3 piezas que por lo general la marca en épocas de verano las vende por separado, entonces te saldría como 3 veces. Yo les paso el tip que yo los compré en la época de diciembre, enero, en las rebajas. Aparte de que lo tomé con rebaja, creo que tenían el 20% de descuento, aparte de eso, te venden el set de las 3 piezas. La chica que los vendía me dijo que esos sets solamente salen en la temporada de invierno y que no sabía por qué. No sé si sea información real o no, me encantaría que ustedes me dijeran si alguien compra en Etam, pero también no sé por qué no lo hice. Me siento mucho más lujosa, me siento mucho mejor vestida por la noche, creo que doy una mejor apariencia. Y me siento mejor conmigo. La verdad no sé por qué no lo había hecho. Siempre había estado comprando, ya saben, la pijamita en Oysho, de repente la bata, porque sí he usado batas muchas veces, pero la bata no le iba a la pijama y finalmente yo soy matchy girl. Me gusta el match, me gusta que combine y me gusta verme bien, pero no sé por qué no le quería invertir a la pijama, no le quería dar ni el tiempo de la búsqueda. Se los recomiendo y se los paso al costo. Y bueno, de alguna manera yo sentía que los shorts no eran mi mejor look. Y encontré en eso un amor por las bermudas que nunca antes, o si ustedes me conocen hace mucho tiempo, nunca les enseño bermudas, muy pocas veces. O de repente cuando estoy trabajando para una marca, que yo sé que muchas personas usan shorts y bermudas, aquí aunque me esté muriendo de calor, yo no uso bermudas, uso faldas, lo que ustedes quieran, pero bermudas no, ni shorts. Pero encontré un amor oculto por este tipo de bermudas que son las que son como un traje, que pueden tener un plisado, que tienen bolsa, que tienen una tela un poquito como de traje, no un poquito, más bien una tela estilo traje, y que finalmente tienen bolsillos traseros. Es como si recortaras un pantalón de traje. Encontré un nuevo amor. Yo no sé por qué no me había atrevido a utilizar shorts en la ciudad, ya saben, con tacón, con camisa, más estilizado, no sé, siempre, no sé si me siento insegura utilizándolo, me siento a lo mejor muy destapada, que no lo estoy, la falda es lo mismo, no sé, hay algo que yo no me sentía tan bien. Sin embargo, encontré este nuevo amor y se los paso. Es algo que elevó mi estilo porque entré a la categoría de las bermudas formales y me ha hecho realmente sentir bien. Y yo no sé por qué no lo utilizaba, si se ven lindísimas hasta con blazer y es como traer un traje en versión verano. Yo no sé, ustedes díganme por qué yo no me atrevía, no sé, sentía que no, siendo que las puedes llevar y elevar el estilo con unos lindos tacones, un buen bolso, tu chaqueta, tu chaleco ahorita que están tan de moda. Bueno, cambió mi estilo. Esto me hizo sentir más segura y me lo mandó una gran amiga que tengo desde hace mucho tiempo. Mi querida Lulu, te mando un abrazo si ves este video, que eres un amor. Y vio que enseñé los cobertores de silicón de busto, de pecho, para cuando no utilizas brasier. Pero siempre han tenido un defecto, que son pequeños y de repente se ve el área donde empieza el silicón, ¿no? Entonces ella me habló y me dijo, Dani, yo encontré estos que se llaman cakes y que devolvieron mi seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que no me podía poner los otros porque se notaba donde empezaba el silicón. Estos son mucho más grandes, ella me los mandó
y los fui a recoger. Me dijo, velos a recoger a tal dirección con una chica que viene de Estados, porque se fue a vivir a Estados Unidos ella, y una amiga mía, y te los va a dejar en tal lugar. Y bueno, son estos que se llaman cakes y son mucho más grandes. Aparte quiero que vean qué lindo viene el empaque. Vienen en su caja, vienen en esta bolsita y vienen de esta manera. Entonces vienen separados de esta manera y quiero que vean, bueno, se los voy a enseñar así, quiero que vean el tamaño. Esto hace que abarque mucho más el busto y que no se vea, porque normalmente la blusa cae en la parte más alta del busto y se comienza a ver, ya saben, el circulito. Esto hace que tenga un mayor agarre, digo, más amplio, es mucho más discreto y es una maravilla. Así que esto me devolvió la seguridad ante muchas ocasiones que trato de utilizar blusas como estas, más ligeritas, y que se notaba y pues acababa no poniéndomelo o acababa yo haciendo algún truco diferente. Así que se los paso. Les voy a poner la página en la caja de descripción y bueno, ustedes ya evalúan. Yo soy de las primeras que me negaba a regresar a los pantalones acampanados, no sé, como que me sentía muy cómoda con los rectos, pero también me resistía a los colores diferentes a la mezclilla, porque me cansé de utilizar la mezclilla verde, la mezclilla morada, no sé, como que tuvimos esta época desde hace 2 años que empezamos con los colores de mezclillas, claro, en pantalones wide leg, o sea, los anchos, no sé, me resistía. Pero en mi último haul de Zara les enseñé estos pantalones y bueno, chicas, nos hacen varios favores. Uno, son de cintura alta, lo cual la combinación de antes, o sea, de nuestra vida pasada de pantalones de medio acompanados, era tiro bajo. Entonces te veías bien de las piernas, pero te veías mal de la cintura. Esta combinación es espectacular. El tiro alto que te recoge la piel con este tipo de campanas. Yo no sé por qué no me los había comprado antes. Y encontré estos en este color que es, pues ya lo vieron en mi haul de Zara. También si quieren se los pongo al final. La verdad es que los he utilizado muchísimo. Es este beige, carameloso, maple, que es un lavado, obviamente, porque no lo vemos uniforme. Me ha encantado. Estilizan las piernas, te hacen ver sumamente alta, te adelgazan, te recogen la piel que nos sobran, el muffin top, ya saben, esa pancita lonjita que sale después de los 40. Ha hecho muchas cosas por mí este pantalón. Yo no sé por qué no me lo había comprado alto. Verdaderamente, estilazo. Ya saben que hacer ejercicio es rejuvenecer sin esfuerzo. El esfuerzo, obviamente, levántense, hay que hacer ejercicio. Y las que me conocen saben que amo Adidas, ya se los había comentado. Migré en tenis On Cloud. On Cloud son una maravilla. Verdaderamente es como caminar descalza en las nubes, como quieran. Y no he salido de estos tenis. De hecho, tengo 2 blancos que los utilizo muchísimo, me los voy rotando. Dejé mis famosos Adidas en segundo plano porque sí siento que verdaderamente, si quieren comodidad, los On Cloud. Sin embargo, neceando yo en que solamente me voy a quedar con los On Cloud y no voy a comprar nada más. De hecho, hasta en mis vlogs ustedes han visto en Estados Unidos que voy en busca de On Cloud porque hay una mayor selección. Voy a Nordstrom's, voy a... ¿dónde compré los pasados? Creo que era Foot Locker en una plaza. ¿Dónde fue? Por Los Ángeles, creo que esa fue en Los Ángeles. Y bueno, amo On Cloud, verdaderamente amo On Cloud. Sin embargo, mi novio me compró estos tenis, me los regaló para... ¿Cuándo fue? ¿Qué fue? Fue en mi cumpleaños. En mi cumpleaños a él le encanta hacer ejercicio, así, muere por hacer ejercicio. Entonces me regala cosas para hacer ejercicio, me regala blusas para hacer ejercicio, me regala tenis, me regala sets de ejercicio y me regaló estos tenis. Me dijo, quiero que pruebes esto, porque yo lo convencí a él de entrar al mundo On Cloud y me dice, pues quiero que pruebes los Hoka. Y yo, es que sí me encantaron porque verdaderamente aparte se me hicieron lindísimos, el color se me hizo espectacular. Él llegó, ahorita estoy viendo, los compró en el Palacio de Hierro
y me decía, pensé en regalarte unos Halo, pero la verdad es que todo el mundo los trae. ¿Para qué te voy a regalar unos Halo? Mejor unos Hoka. Chicas, si OnCloud es cómodo, si OnCloud, aunque esté de moda, díganme lo que me digan, verdaderamente no se han puesto unos Hoka, tienen que probarse unos Hoka. Yo no sé por qué me caso yo con las marcas. Para ropa digo Adidas y no salgo de Adidas. O sea, soy fiel a mi raíz alemana de por allá. Es como, pues, los tacos, pues, los de aquí, ¿no? No me voy a ir a comer a otro lado tacos. Entonces, los Hoka, chicas, hay veces que sí hay que ser un poco más abiertas. Los Hoka, chicas, pruébenlos. Si OnCloud caminas en las nubes, yo no sé dónde caminas con los Hoka. Son una cosa, no sé cómo decirles, indescriptible. Si hay alguien que tiene Hoka y ha probado los OnCloud, estoy segura que me va a dar la razón. Son una maravilla en tecnología. Sientes que estás caminando no en las nubes, en otro lado, en el espacio, no sé. Es otra cosa, pruébenlos, chicas. Verdaderamente se los recomiendo. De los looks que siempre funcionan es tener un lindo cinturón. Estamos de acuerdo con eso, algunas veces con marca, otras veces sin marca. Bueno, yo llegué tarde al momento Gucci, ya tengo, no sé, dos años a lo mejor, pero bueno, este es un cinturón que salió hace 8 años, no sé. Y lo he utilizado muchísimo. Siento que eleva mi estilo en muchos momentos donde me pongo el blazer y encima el cinturón, no sé. Ha elevado mucho mi estilo este cinturón, lo he utilizado muchísimo, aunque a muchas personas no les guste la logomanía, los logos de altas marcas, el de Louis Vuitton, bueno, yo utilizo de todos. Pero después vino la era, no sé si se acuerdan de estos videos de Amazon de Look for Less o algo similar, algo inspirado. Y bueno, yo encontré este cinturón a raíz de que no sabía si comprarme el original. De hecho, todavía estoy en eso. Yo ya se los había recomendado este cinturón, que es muy parecido y está inspirado en el cinturón Kelly de Hermes. Que tengo que decirles que sí voy a apuntar a comprármelo. Lo fui a ver a Hermes esta semana fui a Hermes a ver el cinturón y a probarme el original, ¿no? Pedí este en Amazon, viendo uno de las chicas en Estados Unidos. Hacen todos estos videos de encontré esto parecido a esto. Ya saben esos videos, me encanta verlos. Bueno, es un cinturón que tiene el icónico cierre de Kelly, que va así y lo cierran. Obviamente esta es una inspiración porque no es igual, no termina hasta acá el metal, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Pero no me importa, porque esto me hace ver si quiero el original o no. Y también, si no, pues uso este y ya está. Se me hace muy bonito. Lo que tiene de práctico, que no sé por qué no lo había hecho, si yo ya estos videos los había visto desde hace 100,000 veces, hay cosas que digo, bueno, voy a probar a ver si me gusta, y si sí, me lo compro, ahorro, o hago lo que tengo que hacer. Si no, pues simplemente lo uso ocasionalmente porque va a ser algo que no lo voy a sacar provecho. Pero bueno, lo que tiene, que les quiero contar para que sepan de este famoso cinturón de Hermes, el Kelly Belt, es que ustedes lo ajustan por la parte trasera. Obviamente el original tiene el teñido, según yo, es que yo vi uno oscuro, no vi el blanco, vi uno negro, pero bueno, voy a asumir que el teñido es de los dos lados, es decir, es blanco por acá y blanco por acá. Yo quiero pensar, no sé si alguna de ustedes tiene el original de este, me gustaría saber, porque el que yo vi tampoco le tomé tanta atención y no había uno clarito, había como chocolate y había negro. Y eran en otra piel. Y me encantó. Lo he usado, no tienen ustedes idea, porque como es ajustable, lo puedes poner a la cadera, lo puedes poner a la cintura. Y claro, cuando llegué a Hermes y le dije, oye, ¿tienes este cinturón? Sí lo tengo, pero está sobrevendido. Estarías en una lista, no sé cuánta gente, pero bueno, te lo puedo conseguir, Esto es una maravilla, chicas. O sea, como invento humano, tengo que decir, wow, Hermes, aplausos, porque se te ocurrió esto. Wow. Claro, como les digo, este no es el original, es una inspiración, por eso no es igual, se nota que no es igual, pero vaya, a ver, esto es una gran inspiración y es un momento donde la moda debería de ser un alto y voltear a ver
a este invento. Está magnífico. Y bueno, no sé si ustedes me sigan por otras redes, pero bueno, hice una colaboración con mis queridos amigos de Bath and Body Works. Ahorita estoy viendo estos mist. Y bueno, tengo que decirles, yo no lo sabía porque nunca había preguntado. Estos mist están deliciosos. Son una sección de aguas o colonias en agua que tienen en una parte de la tienda que están inspirados en... Tengo una que es inspiración en una de Chanel. Es este, chicas. Se llama Brightest Bloom, en este caso, y está inspirado en uno que es Chance de Chanel. Y bueno, delicioso. Yo no sabía que esta marca tenía inspiraciones y tiene como toda una selección como de 20 que son inspiraciones. Una vez ustedes o alguien en mis otras redes me preguntó uno de mis perfumes favoritos y les dije uno de Prada. Y bueno, obviamente el Triángulo de Prada me encanta y lo encontré este día que fui a colaborar con ellos, me di la vuelta, agarré unos productos y entre ellos me dicen, ¿te gustó este aroma? Y yo, claro, es el perfume de Prada, claro. Y me dicen, sí, no sé si no sabías que tenemos una gran selección, tenemos algunos de Tom Ford, tenemos unos de Chanel. Y ahí fue cuando se me prendió el foco de que yo tenía este ya hace tiempo, desde el año pasado, que es una inspiración a un perfume de Chance de Chanel, y yo pensaba que este era un único, o sea, solamente este era el que olía así. No, 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 este es Paradox de Prada, el otro es Lost Cherry de Tom Ford, tienen de Armani, es una maravilla. Y claro, si tú quieres salirte de duchar y ponerte un poco de mist, si tú quieres ponerte después de hacer ejercicio y no te vas a poner tu original de Prada, pues ¿por qué no? O si quieres reforzar, estos son una maravilla, chicas. Yo no sé por qué no había yo preguntado si lo tenía yo en mis manos. Entonces, claro, ahora tengo uno en el locker de mi ejercicio, tengo otro en mi mochila, tengo uno en mi baño, o sea, tengo por todos lados porque es una gran maravilla y es una alternativa que te suma a un estilo. Y bueno, chicas, no se trata de comprar por comprar. Estas son cosas que verdaderamente han añadido algo a mi estilo, han cambiado mi forma, por ejemplo, las bermudas, de verme, cómo me arreglo en mis outfits de cada día. Productos que antes como coach los tenía como, me habían cansado en esta época que los podías ver por todos lados y ahora verdaderamente se han reinventado y hay que darle la oportunidad a las cosas que se han reinventado o encontrar alternativas y compras inteligentes como son estos mist de Bath and Body Works. Hay que darle oportunidad a otras marcas y otros productos y también hay que estar abiertos que muchas veces, como en el caso del cinturón, hay que probar antes, después de hacer una compra donde gastes mucho dinero y de repente te sientas como estafada porque no la vas a utilizar. Hay que hacer compras inteligentes, chicas. Ahorita estamos en la era de verdaderamente pensar dónde vamos a poner nuestro dinero. Así que, chicas, ¿hay alguna de ustedes que tenga algún producto con el que no pueda vivir sin o que digan, verdaderamente cuando empecé a utilizar esto cambió mi vida, cambió mi estilo? Me encantaría que me lo dijeran. De todas maneras, les voy a poner los productos que cambiaron mi estilo, mi vida o de alguna manera, o las marcas o algo para que tengan referencia, o si le pueden compartir este video a alguien que le vaya a interesar o regalarme su like, pues me encantaría. Muchas gracias, chicas. Les voy a dejar estos videos. El de coach, véanlo, chicas. Verdaderamente es muy interesante cómo regresaron al juego. Nunca he recibido ni un regalo, ni una propaganda de coach, para nada. Esto es verdaderamente porque creo en ellos y siempre este renacer es nuestro renacer. Les mando un beso, cuídense mucho, suscríbanse si eres nueva, nos vemos en el próximo video. Que les vaya bien, chicas. Chao, chao.